Imagina una isla envuelta por la oscuridad, donde la noche no trae descanso, sino una tensión silenciosa, casi tangible. No hay sonidos de grillos ni el canto relajante del viento entre los árboles. Solo un silencio espeso que lo envuelve todo. Y dentro de ese silencio, algo se mueve. Algo que nadie quiere encontrar. Porque aquí, en esta isla japonesa llamada Amami-Ōshima, la noche no es un refugio. Es una advertencia. Los aldeanos lo saben bien. Lo sienten cuando cae el sol y las sombras se estiran, cuando los últimos rayos de luz desaparecen tras las montañas. A esa hora, las puertas se cierran con más fuerza, las ventanas se aseguran con clavos si es necesario, y las linternas parpadean con manos temblorosas. Los niños aprenden desde pequeños a no salir de casa una vez oscurece. No por superstición. No por cuentos antiguos. Sino porque afuera, la oscuridad tiene colmillos. En Amami-Ōshima, el enemigo no viene en hordas ni grita para anunciar su llegada. Es silencioso. Alargado. Sigiloso. Se desliza entre la maleza, bajo las casas, entre las grietas de los muros. Es la serpiente Abu. A simple vista, podría parecer solo una serpiente más. Pero no lo es. Es el terror personificado del archipiélago. Pariente cercana de la víbora de Russell, de las cobras y de las serpientes de cascabel, la Abu es una criatura venenosa que ha dejado una marca imborrable en esta tierra. Su mordedura no solo es dolorosa, es mortal. En las décadas anteriores a 1980, cientos de personas fueron atacadas, y muchas de ellas murieron en cuestión de horas. No días. No semanas. Horas. Cuando una Abu muerde, es una carrera contra el tiempo, y casi siempre gana la serpiente. La isla está rodeada de belleza. Montañas verdes, selvas húmedas, playas que brillan bajo el sol. Pero esa belleza es una trampa. Esconde el horror bajo cada hoja, bajo cada piedra. Las Abu no se anuncian. No te advierten. Y cuando atacan, es ya demasiado tarde. En las zonas rurales, los relatos son comunes. Un granjero que salió al corral sin linterna y nunca volvió. Una madre que fue mordida mientras buscaba leña y murió abrazando a su hijo, con los labios morados y los ojos vacíos. Historias reales, contadas en voz baja, como si pronunciarlas atrajera a los depredadores de la noche. Cada familia en la isla conoce a alguien que ha sido víctima. La amenaza no es lejana, es parte del día a día. El veneno de la Abu actúa con rapidez. Causa necrosis, parálisis, daño renal. La sangre se espesa. Los músculos se endurecen. En algunos casos, los pacientes pierden la conciencia antes siquiera de pedir ayuda. El problema es que no siempre hay ayuda. El antídoto existe, sí, pero no se encuentra en cada pueblo, ni en cada clínica. Se almacena en laboratorios médicos aislados, en las zonas más altas y de difícil acceso. Y muchas de esas zonas, irónicamente, también están infestadas de serpientes. No hay red de electricidad en las montañas. No hay hospitales con luz durante la noche. Lo que hay son caminos de tierra, linternas de batería, y la esperanza, vaga y dolorosa, de que alguien llegue a tiempo. Pero rara vez lo hacen. Entre 1979 y 1980, más de 400 personas fueron mordidas. Muchas sobrevivieron. Otras no, y a todas les quedó una cicatriz que no solo fue física, sino emocional. Porque una vez que miras a una Abu a los ojos, ya no vuelves a mirar el bosque igual. La amenaza no es solo biológica, es psicológica. Nadie duerme igual cuando sabe que algo puede estar acechando bajo su casa. Los turistas no lo comprenden hasta que lo ven. Hasta que oyen como los aldeanos les piden que se quiten los zapatos antes de entrar, no por respeto, sino por precaución. Una serpiente puede haberse enroscado dentro.
y una mordida al pie descalzo es suficiente para condenarte. Amami Oshima no es una isla cualquiera. Es un lugar donde la belleza convive con el miedo, donde la noche no es oscura por falta de luz, sino por exceso de historia, de tragedia, de muerte. Y todo comenzó con una serpiente. O con miles. La mordedura de una abu no avisa. No da segundas oportunidades. Cuando sucede, no hay tiempo para el pánico. Solo un reloj que empieza a correr, implacable. Cada segundo cuenta. Cada minuto puede ser la diferencia entre salvar una vida o cavar una tumba. Pero lo más aterrador no era la mordedura en sí. No era el colmillo perforando la carne, ni el ardor insoportable que subía por la pierna como fuego líquido. Era saber que no había nadie que pudiera ayudarte a tiempo. Porque en Amami Oshima, el verdadero enemigo no era solo la serpiente. Era el aislamiento. La imposibilidad de llegar al antídoto antes de que el veneno ganara la carrera. Las serpientes abu se escondían sobre todo en zonas montañosas, selvas densas donde los caminos eran poco más que senderos entre la maleza. Allí vivían familias enteras, pequeños pueblos desconectados del resto de la isla. No había hospitales cerca. No había electricidad constante. En muchos casos, ni siquiera había señal de radio. Solo casas de madera, lámparas de queroseno y silencio. El suero antiofídico, ese líquido milagroso que podía revertir los efectos del veneno, se almacenaba lejos. Demasiado lejos. En instalaciones médicas que quedaban a varias horas de camino a pie, o a través de rutas que se volvían intransitables con la lluvia. Y la isla, como casi todo en Japón, llueve. Mucho. El barro bloquea los accesos. Los árboles caídos interrumpen el paso. El sol se va temprano, y las sombras hacen que cualquier trayecto se vuelva una pesadilla. Imagina estar solo en una cabaña, en lo alto de una colina. Sientes un pinchazo en la pierna. No es una rama. No es una espina. Miras hacia abajo y la ves, la abu, retrocediendo con la lengua afuera, satisfecha. Empieza la hinchazón. La piel se pone morada. Los dedos no te responden. Tienes media hora para llegar al pueblo más cercano, que está a 2 horas de distancia. Las autoridades conocían el problema. Lo sabían desde hacía años. Pero la solución no era sencilla. No podían llevar electricidad a todos los rincones montañosos de la isla sin años de trabajo y millones de yenes. No podían construir clínicas en cada aldea sin personal médico dispuesto a vivir entre serpientes venenosas. ¿Y el helicóptero? Solo en teoría. El clima, el terreno y los recursos hacían que las evacuaciones por aire fueran poco frecuentes, y aún menos confiables. Se intentó, por supuesto. Hubo programas de concientización. Se distribuyeron botiquines básicos, y en algunos pueblos se entrenó a voluntarios para aplicar primeros auxilios. Pero el veneno no espera. Y el antídoto no era como una pastilla que se puede guardar en casa. Requiere refrigeración constante. Condiciones médicas precisas. Equipamiento que no existía en las alturas salvajes de Amami Oshima. La desesperación de muchas familias era silenciosa, cotidiana. Algunos se arriesgaban a caminar por la noche si escuchaban un grito. Otros improvisaban camillas para cargar a los heridos montaña abajo. Muchos llevaban siempre un machete no solo para cortar ramas, sino para defenderse, si era posible, de una emboscada reptiliana en plena oscuridad. Y mientras tanto, las abus seguían multiplicándose. Ocultas en el follaje, en las paredes de las casas, bajo los tablones del piso. Esperando. Porque ellas sí sabían que tenían ventaja. Que por cada mordida, había una posibilidad real de que nadie llegara a tiempo. De que una vida más se apagara antes de que el suero saliera siquiera del refrigerador de la clínica. La isla, hermosa y mortal,
se convirtió en un campo de batalla silencioso. Uno donde los humanos iban perdiendo. No por falta de valentía, sino por falta de acceso. Por estar atrapados en un territorio donde la geografía, la tecnología y la biología jugaban en su contra. En ese contexto, no era extraño que algunos soñaran con una solución más rápida. Algo más directo. Una forma de combatir a las serpientes con algo que no dependiera de carreteras, doctores o suerte. Una idea que, al principio, pareció brillante. La desesperación tiene la habilidad de convertir ideas arriesgadas en soluciones aparentemente perfectas. Y en Amami Oshima, allá por finales de los años 70, la desesperación era algo tan cotidiano como la humedad en el aire. Las mordeduras de Abu continuaban cobrando víctimas, las autoridades estaban al límite y la comunidad vivía con miedo constante. Entonces, alguien, nadie sabe exactamente quién, si un científico, un burócrata o ambos, propuso algo que sonaba casi genial: si el enemigo era una serpiente, ¿por qué no traer un depredador natural que las cazara? Así fue como apareció en escena un animal que parecía salido de una fábula tropical, la mangosta. Pequeña, rápida, valiente. Una criatura delgada, con hocico afilado y ojos vivos. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Las mangostas son depredadores por naturaleza. En el folclore de la India, han sido conocidas durante siglos por su valentía al enfrentarse a cobras venenosas. E incluso en la realidad, poseen una inmunidad parcial al veneno de muchas serpientes gracias a una mutación en sus receptores de acetilcolina, lo que las hace resistentes, aunque no completamente inmunes, a ciertas neurotoxinas. Los funcionarios vieron en la mangosta una especie de héroe animal. Un cazador incansable que podía moverse con agilidad entre la maleza, identificar a las serpientes y acabar con ellas antes de que causaran daño. Y lo mejor, sin necesidad de electricidad, de clínicas o de helicópteros. Era una solución natural. Limpia. Autosostenible. En 1979, el gobierno japonés decidió actuar. Un pequeño grupo inicial de tan solo 30 mangostas fue introducido en Amami Oshima. Fueron liberadas en áreas específicas, cuidadosamente seleccionadas, con la esperanza de que se expandieran, se reprodujeran y comenzaran su noble cruzada contra el terror reptiliano que asolaba la isla. Para muchos, fue un momento de alivio. Los medios lo celebraron como una jugada ingeniosa. Los aldeanos, aunque escépticos, vieron en aquellas pequeñas criaturas una promesa. Una esperanza de que sus hijos podrían volver a caminar por los senderos al anochecer sin temer un encuentro fatal entre las sombras. Durante los primeros meses, todo parecía ir bien. Las mangostas comenzaron a adaptarse, se movían entre los matorrales, exploraban el territorio. Los expertos tomaban nota de sus desplazamientos, algunos incluso celebraban el inicio de una nueva etapa ecológica para la isla. Era fácil dejarse llevar por el optimismo. El equilibrio estaba a punto de restaurarse, pensaban. Por fin, una batalla que se libraría lejos del sufrimiento humano, sin necesidad de más cuerpos mordidos ni de alarmas médicas que sonaban demasiado tarde. El plan tenía toda la lógica del mundo. La presa era una serpiente. El cazador, una mangosta. Y la isla, el tablero donde se desarrollaría una guerra silenciosa pero necesaria. ¿Qué podía salir mal? La respuesta, como siempre, estaba en lo que no se vio venir. Porque la naturaleza tiene sus propios planes. Y a veces, la solución perfecta es la que abre la puerta al desastre. Pasaron los meses. Luego, los años. Las mangostas se establecieron, se reprodujeron, se adaptaron con rapidez al entorno de Amami Oshima. Los bosques, los campos, las colinas, todo se convirtió en su nuevo terreno de juego. La población crecía de forma constante. Pero había un problema. Uno que nadie pareció anticipar, o al menos no con la gravedad que merecía. Las serpientes Abu seguían ahí.
los ataques no cesaban. Las mordeduras seguían llegando a las clínicas. La gente seguía muriendo. Y lo más inquietante era que, en todos esos informes, nunca se mencionaba que una abu hubiese sido hallada muerta por una mangosta. ¿Qué estaba pasando? La respuesta llegó con una mezcla de vergüenza y horror. Una verdad simple, casi ridícula, pero devastadora. Las mangostas son animales diurnos. Viven, cazan y se desplazan bajo el sol. Duermen al caer la noche, refugiadas en madrigueras y huecos, descansando tranquilamente. Las abu, en cambio, son depredadoras nocturnas. Esperan la oscuridad para salir a cazar, se mueven sigilosamente entre los arbustos cuando el mundo humano duerme. En otras palabras, estas dos especies vivían en horarios completamente opuestos. Nunca se encontraban. Jamás. Era como haber traído a un cazador que trabaja de día para cazar a un criminal que solo actúa de noche. La estrategia estaba condenada desde su concepción. Las mangostas no eran cazadoras de abu, porque nunca las veían. Aquello que se pensó como una solución natural, una armonía depredador-presa, resultó ser una separación perfecta por ciclos biológicos. Y si no se enfrentaban, si no compartían el mismo momento del día, entonces, ¿qué hacían las mangostas con su energía, su instinto, su hambre? Lo que hacían era buscar otra cosa que cazar. Y ahí comenzó la verdadera tragedia. Porque la isla de Amami Oshima, con sus miles de años de aislamiento, estaba llena de especies únicas. Animales que no conocían a la mangosta. Que no sabían defenderse de un depredador así. Criaturas que no tenían veneno, ni camuflaje, ni agresividad. Presas perfectas. Mientras las serpientes seguían gobernando la noche, las mangostas se convirtieron en las reinas del día. Pero no contra las abu, sino contra los animales endémicos, los más vulnerables. Conejos. Aves. Reptiles inofensivos. Cualquier criatura que se cruzara en su camino. Todo por un error de cálculo. Por no entender que la naturaleza no puede forzarse a voluntad. Que no basta con introducir una especie y esperar que haga lo que uno quiere. La isla no mejoró. Empeoró. Y nadie podía detener lo que estaba por comenzar. Lo que comenzó como una solución brillante se convirtió en una pesadilla silenciosa, tejida en los hilos invisibles de un ecosistema frágil. Las mangostas, liberadas con la esperanza de acabar con las serpientes abu, habían encontrado otro propósito en la isla de Amami Oshima, cazar todo lo que no pudiera defenderse. Y eso, en una isla que había estado aislada del continente por miles de años, era casi todo. La isla, como muchos ecosistemas insulares, era un museo viviente. Un lugar donde especies únicas habían evolucionado durante siglos sin necesidad de desarrollar defensas contra mamíferos cazadores. No tenían garras, ni veneno, ni velocidad. No conocían el miedo a un depredador terrestre ágil y astuto como la mangosta. Hasta que fue demasiado tarde. Entre las primeras víctimas estuvo uno de los tesoros más preciados de Amami Oshima, el conejo Amami. A simple vista, parecía un animal común. Pero no lo era. Era un fósil viviente, un mamífero nocturno que solo existía en dos pequeñas islas japonesas. Un descendiente directo de conejos primitivos que habían habitado el sudeste asiático hace millones de años. Pequeño, rechoncho, con orejas cortas y pelaje oscuro. Inofensivo, tímido, lento. Una criatura que había sobrevivido tifones, cambios climáticos, incluso al contacto humano. Pero no pudo con la mangosta. Las mangostas lo encontraron rápidamente. Una presa fácil. Sin defensa. Sin alerta. Las crías eran especialmente vulnerables. No pasó mucho tiempo antes de que los científicos notaran la caída abrupta en su población. Pero para entonces,
Las mangostas ya se habían acostumbrado a su nuevo menú. Y no se detuvieron ahí. Las aves endémicas, que anidaban en el suelo o en arbustos bajos, también fueron arrasadas. Huevos y polluelos desaparecieron en cuestión de días. Algunas especies, como el yelmo del bosque Ryukyu, un pájaro raro de canto profundo, dejaron de escucharse. Los pequeños roedores insulares, antes comunes, comenzaron a escasear. Incluso reptiles nativos, iguanas, lagartijas, serpientes no venenosas, cayeron víctimas de estos nuevos invasores. La mangosta cazaba con astucia. No se abalanzaba como un lobo, ni acechaba como un gran felino. Se escurría entre los matorrales, se movía rápida y casi sin hacer ruido. Atacaba con precisión, comía rápido, y desaparecía antes de que alguien pudiera reaccionar. Sus dientes afilados no perdonaban, y su instinto jamás descansaba. El desastre se propagó como un incendio invisible. La flora también comenzó a resentirse. Porque con la desaparición de ciertas especies, otras se descontrolaban. Insectos que antes eran devorados por aves comenzaron a multiplicarse sin freno. Plantas que dependían de la dispersión de semillas por pequeños mamíferos dejaron de reproducirse. Era un efecto dominó. Un equilibrio que había tardado milenios en construirse, destruido en apenas una década. Todo por una sola decisión: traer una criatura que no entendía las reglas de aquel mundo. En ese momento, los científicos y las autoridades comenzaron a darse cuenta de la magnitud del error. Lo que habían introducido no era un héroe ecológico, sino una bomba biológica. Una especie invasora que se adaptó mejor que nadie, y que no tenía depredadores naturales que la contuvieran. Lo más inquietante era que aún no sabían cuánto se había perdido. Porque muchas de las especies afectadas ni siquiera estaban bien estudiadas. Algunas quizás se extinguieron antes de ser descritas oficialmente. Y en medio de ese caos, las serpientes abu seguían vivas. Intactas. En sus propios horarios. Amami Oshima ya no era solo una isla con un problema de serpientes. Ahora era un campo de batalla ecológico, donde cada amanecer traía más silencio y menos vida. Lo que comenzó con apenas 30 ejemplares importados en 1979 pronto se convirtió en una avalancha imposible de detener. En poco más de 2 décadas, la población de mangostas en Amami Oshima había explotado. De unos cuantos cazadores prometedores pasaron a ser una horda desenfrenada. Para el año 2000, el número alcanzaba los 10.000 individuos. 10.000 mangostas en una isla de apenas 712 kilómetros cuadrados. Era como si la propia tierra hubiera sido sembrada con una plaga silenciosa que se movía a toda hora, alimentándose sin límites, adaptándose mejor que cualquier otra criatura. No tenían enemigos naturales, no tenían escasez de alimento, y cada año tenían más crías. Sus madrigueras se expandían como redes subterráneas. Colonizaban zonas rurales, montañosas, boscosas, y poco a poco, comenzaron a acercarse a las granjas humanas. Primero fue un pollo aquí, otro allá. Luego desaparecieron huevos, frutas, pequeños animales domésticos. Los agricultores comenzaron a notar huellas cerca de los corrales, madrigueras en los bordes de sus terrenos. Pronto, no podían dejar nada sin resguardar, ni comida, ni animales, ni herramientas. Las mangostas aprendían rápido. Abrían cajas, roían cercas, trepaban árboles frutales. Y lo peor, no le temían al ser humano. Habían crecido entre su presencia. Habían aprendido a esquivarlo, incluso a usarlo. Las noches ya no eran solo de miedo por las serpientes. El día también traía inquietud. Las mangostas eran vistas en caminos, en patios, incluso dentro de viviendas. Cazaban durante la luz del sol, cuando antes se confiaba en que al menos habría una tregua hasta el anochecer. La gente empezó a hablar de ellas con el mismo tono con el que hablaban de las abu, con miedo. Pero también con ira.
El daño ecológico era incalculable. Más de 15 especies endémicas estaban oficialmente en peligro de extinción. Y probablemente había muchas más afectadas que nadie había logrado documentar. El conejo amami seguía desapareciendo a un ritmo alarmante. Algunas aves ya ni siquiera eran vistas. Animales que habían sobrevivido terremotos, tifones y milenios de aislamiento, estaban siendo aniquilados por un depredador importado en nombre de la protección. Las mangostas no solo cazaban por hambre. Cazaban por instinto. Por territorio. Por competencia. Por reproducción. No paraban. Los biólogos comenzaron a recibir informes de mangostas en zonas donde antes no se las había visto jamás. Sus colonias se extendían sin patrón claro. Y por cada una que se lograba atrapar, había otras 3 que escapaban. Habían aprendido a evitar a los humanos, a esconderse de día, a cambiar su comportamiento. Y lo más devastador era que las serpientes sabu seguían allí. Imperturbables. Las mordeduras no se redujeron como se esperaba. De hecho, en algunos años incluso aumentaron, porque la presión ecológica creada por las mangostas alteró los hábitos de las serpientes, forzándolas a migrar hacia zonas habitadas, en busca de comida. La guerra, lejos de ganarse, había sumado más frentes. Las autoridades estaban en shock. Lo que se pensó como una intervención inteligente se había transformado en una catástrofe en expansión. El enemigo ya no era una serpiente esquiva del bosque. Era una invasión completa, visible y descarada que desafiaba a toda la isla, y a todo un país que no sabía cómo frenarla. Fue entonces cuando alguien dijo en voz alta lo que todos temían: ya no estamos combatiendo una plaga de serpientes. Ahora estamos atrapados con un depredador que no tiene límites. Y la única salida era la guerra. Para el año 2000, ya no quedaban dudas, la situación en Amami-Ōshima se había convertido en una crisis nacional de biodiversidad. Lo que empezó como una decisión aparentemente sensata, introducir mangostas para controlar serpientes, había desatado una cadena de consecuencias catastróficas. Los ecosistemas colapsaban, las especies nativas desaparecían a un ritmo alarmante y la vida rural se había vuelto insoportable para muchos agricultores. Las mangostas no eran ya solo un problema ambiental, eran un enemigo declarado. Japón, conocido por su eficiencia y precisión, entendió que la solución tenía que ser drástica. Ya no se trataba de controlar una población, había que erradicarla por completo. Así nació una operación sin precedentes en el país, la Operación Caza de Mangostas. No fue una medida improvisada ni simbólica. Fue un proyecto serio, ambicioso, y con un objetivo claro: eliminar a cada mangosta de la isla. Se creó un equipo especializado, compuesto por biólogos, ambientalistas, guardabosques y expertos en manejo de especies invasoras. Algunos medios comenzaron a llamarlos los cazadores de Amami. No usaban rifles ni armas, sino conocimiento, estrategia y paciencia. El primer paso fue el más obvio: colocar trampas. Pero no podían ser trampas cualquiera. Las mangostas eran astutas, ágiles y podían detectar fácilmente la presencia humana. Se diseñaron trampas específicas para su tamaño, con sensores sensibles al peso y olor, y con una estructura que evitaba capturar a otras especies. Fue un proceso meticuloso, cada trampa debía ser colocada en zonas estratégicas, verificada diariamente y retirada si ponía en peligro a fauna nativa. Se implementaron también cebos especiales, alimentos con aromas irresistibles para mangostas, impregnados de atrayentes diseñados científicamente. Estos cebos no eran venenosos, para evitar daño colateral en otras especies, sino una manera de atraerlas a zonas donde pudieran ser capturadas con mayor eficiencia. Pero eso no era suficiente. Entonces se recurrió a la ayuda más inesperada y efectiva: perros rastreadores especialmente entrenados. Canes capaces de olfatear madrigueras ocultas, seguir el rastro de las mangostas incluso en terreno rocoso y denso, y alertar a sus manejadores sin causar daño. Estos perros,
entrenados durante meses, se convirtieron en el corazón del operativo. Junto con sus guías, caminaban por las zonas más difíciles de la isla, muchas veces durante horas, sin más sonido que el crujido de las ramas y el jadeo del esfuerzo. La operación era tan intensa que, en ciertos sectores, se dividía la isla en cuadrantes como si fuera un tablero militar. Se elaboraban mapas con puntos rojos donde se avistaban madrigueras, zonas donde las trampas eran más efectivas, rutas de patrullaje de los equipos caninos y patrones de desplazamiento de las mangostas. Todo se anotaba, todo se analizaba. Se convirtió en una auténtica guerra ecológica y logística. A medida que avanzaba la campaña, también lo hacía la sofisticación. Se probaron drones con cámaras térmicas. Se colocaron sensores de movimiento en puntos clave. Incluso se desarrollaron trampas inteligentes que enviaban señales en tiempo real al centro de control cuando capturaban un ejemplar. Pero la batalla no fue fácil. Las mangostas demostraron ser enemigos formidables. Cambiaron sus patrones de comportamiento, comenzaron a moverse en horarios menos predecibles. Algunas dejaron de usar las madrigueras más expuestas. Otras migraron a zonas más elevadas, más difíciles de rastrear. Se volvieron más desconfiadas, más solitarias, más esquivas. El esfuerzo fue titánico. Pero no se detuvo. Año tras año, trampa tras trampa, rastreo tras rastreo, el número de capturas aumentó, y la población comenzó, lentamente, a descender. Mientras tanto, los niños que habían nacido cuando comenzaron las primeras trampas crecieron sabiendo que en su isla había una guerra silenciosa en curso. Para muchos, era normal ver trampas en los caminos, perros trabajando en los bosques, y expertos con tabletas apuntando números en hojas de seguimiento. Una generación entera vivió entre los ecos de una decisión mal tomada y los intentos desesperados por corregirla. Y lo más sorprendente de todo es que, a pesar de lo increíble que sonaba, el plan comenzó a funcionar. Pero aún faltaban muchos años, y miles de trampas, para ver el final de esa historia. 24 años. 2 décadas y media de lucha silenciosa, de patrullajes en la madrugada, de trampas colocadas una por una en caminos remotos. Más de una generación creció viendo cómo su isla se transformaba lentamente, como los científicos, los perros, los ambientalistas y los agricultores trabajaban codo a codo, no para conquistar, sino para restaurar. Para devolverle a Amami Oshima lo que nunca debió perder. Y entonces, en 2024, se anunció la noticia que nadie se atrevía a soñar con certeza. La isla estaba oficialmente libre de mangostas. No quedaba ni una. El comunicado llegó desde el Ministerio del Medio Ambiente japonés, respaldado por años de monitoreo continuo, cámaras trampa, estudios de ADN ambiental, análisis de huellas y rastros. Todos los datos coincidían. Las últimas mangostas habían sido capturadas, y en los 2 años siguientes no se registró ni un solo indicio de presencia. Amami Oshima se convertía así en la primera isla grande de Japón en erradicar completamente una especie invasora tan agresiva. Un hito. Un triunfo ecológico sin precedentes. No se trataba solo de eliminar animales, se trataba de revertir un error humano con ciencia, paciencia y voluntad. Los que estuvieron desde el inicio no podían contener las lágrimas. Algunos ya peinaban canas, otros habían perdido compañeros en el camino. Muchos nunca imaginaron que verían ese día. Los nuevos voluntarios, que habían crecido escuchando historias sobre las mangostas, ahora celebraban su desaparición como algo simbólico, una limpieza no solo biológica, sino espiritual. La isla, por fin, podía respirar. Pero lo más hermoso no fue solo la eliminación del invasor. Fue lo que vino después. El conejo Amami, ese fósil viviente que estuvo al borde de desaparecer, comenzó a recuperarse. Nuevas crías fueron vistas en zonas donde hacía más de 10 años no se registraban avistamientos. Las aves volvieron a cantar al amanecer en los bosques. Algunas especies de insectos, que habían sido arrasadas,
comenzaron a mostrar señales de recuperación. Era como si la isla hubiera estado reteniendo el aliento durante años, y por fin lo exhalara en paz. Las comunidades locales también sintieron el cambio. Los agricultores dejaron de ver madrigueras en sus campos. Las trampas desaparecieron de los caminos rurales. Los niños podían caminar por senderos antes prohibidos, sin temor a toparse con un depredador inesperado. Por primera vez en décadas, la amenaza diurna se había ido. Y, en paralelo, las picaduras de agua habían descendido también, no por las mangostas, claro, sino por los avances médicos, la distribución de antídotos, y la modernización del sistema de salud en zonas remotas. La isla recuperó algo más que su fauna, recuperó su equilibrio. Sin embargo, la victoria no vino sin lecciones. Japón entendió que el costo de una mala decisión puede ser inmenso, que jugar con el equilibrio natural puede traer consecuencias que se extienden por generaciones. Y esa lección no quedó solo en Amami-Ōshima. Se aplicó a otras regiones, a otros programas de conservación, a otras islas donde se enfrentaban a especies invasoras. El caso de Amami-Ōshima se convirtió en un modelo global. Biólogos de todo el mundo lo estudiaron, lo replicaron, lo citaron. Porque demostraba algo poderoso, que incluso cuando el daño parecía irreversible, aún era posible reparar. No con soluciones fáciles. No con atajos. Sino con compromiso a largo plazo. Hoy, en los senderos de la isla, ya no hay rastros de mangostas. Solo huellas de conejos, cantos de aves, y el sonido del viento entre los árboles. Como si todo hubiera vuelto a ser lo que era. Pero hay una diferencia, ahora, la gente camina con más cuidado. Con más respeto. Sabiendo que la naturaleza nunca olvida, pero, a veces, si uno se esfuerza lo suficiente, perdona. El caso de Amami-Ōshima fue una tragedia, sí, pero también una advertencia. Una historia de errores humanos bien intencionados que terminaron desatando un desastre ecológico. Pero lo más inquietante es que no fue un caso aislado. Otras islas, otros países, otras culturas, todos han cometido el mismo error. Y las mangostas, pequeñas pero letales, han sido protagonistas silenciosas de múltiples historias que terminaron igual de mal. O incluso peor. Viajemos a Hawái, por ejemplo. Allí, en la década de 1880, los colonos se enfrentaban a otro enemigo, las ratas. Se habían convertido en una plaga incontrolable en las plantaciones de caña de azúcar. Mordían las raíces, arruinaban la cosecha, transmitían enfermedades. Había que hacer algo. Y la solución, una vez más, pareció estar en la mangosta. En 1883, llegaron los primeros ejemplares. Se liberaron en varias islas, con la esperanza de que se alimentaran de las ratas y limpiaran los campos. Pero al igual que en Amami-Ōshima, nadie se detuvo a pensar en un detalle crucial: las ratas eran nocturnas. Las mangostas, diurnas. Nunca se cruzaban. Jamás cazaban a su objetivo. ¿Y entonces qué hicieron las mangostas? Exactamente lo que hacían en Japón: comenzaron a cazar especies locales. Solo que en Hawái, el golpe fue aún más devastador. Muchas aves endémicas, especies únicas, algunas con plumajes brillantes, otras con cantos únicos en el mundo, empezaron a desaparecer. Huevos, polluelos y adultos fueron exterminados en masa. Según estudios, al menos 8 especies de aves nativas se extinguieron directamente a causa de la introducción de mangostas. Una decisión mal calculada. Un daño irreversible. Y luego está Jamaica, donde el intento de controlar plagas tuvo un efecto todavía más inesperado. En 1872, las mangostas fueron introducidas para acabar con los roedores en las plantaciones de caña. Otra vez, parecía tener sentido. Otra vez, se ignoró el equilibrio del ecosistema. La consecuencia no fue solo la caza de aves y reptiles locales.
Fue una epidemia de garrapatas. ¿Por qué? Porque las mangostas exterminaron a las especies que antes controlaban a los insectos, lagartos, aves insectívoras, pequeños mamíferos que mantenían a raya a los parásitos. Sin esos reguladores naturales, las garrapatas se multiplicaron sin freno. La gente empezó a enfermar, las zonas rurales fueron invadidas, y los problemas de salud pública se dispararon. ¿El resultado? Un país con más garrapatas, menos biodiversidad, y las ratas, igual de vivas. Pero quizá el caso más inesperado y curioso sea el de Sri Lanka. Allí, en un intento por innovar, se pensó en aprovechar el carácter inteligente, rápido y sensible de las mangostas para algo completamente distinto, convertirlas en detectores de contrabando. Sí, mangostas policía. El plan, en teoría, era revolucionario. Con una subvención de $50,000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se creó un programa piloto para entrenar a mangostas a detectar sustancias ilegales dentro de contenedores de carga. Su agilidad y su olfato prometían convertirlas en agentes ideales para inspeccionar vehículos, cajas y maletas. Incluso se realizaron pruebas en el Zoológico Nacional de Sri Lanka, donde se entrenaron varias mangostas con cebos olorosos. Y funcionó. Al menos al principio. Las mangostas aprendían rápido. Saltaban de una caja a otra, olfateaban con precisión, y cuando detectaban un objeto sospechoso, salían corriendo y hacían un gesto que reconocían sus entrenadores. Todo parecía encaminado para convertirse en una revolución en el control aduanero. Pero como en muchas historias ambiciosas, intervino la realidad. Cambios políticos, recortes presupuestarios, y una opinión pública escéptica frenaron el proyecto. El programa fue archivado sin haber sido implementado a gran escala. Las mangostas policía pasaron a ser una anécdota curiosa, casi una leyenda urbana. ¿Te acuerdas cuando querían usarlas para eso?, que aún se menciona en algunos círculos académicos y medios locales. Todas estas historias, Japón, Hawái, Jamaica, Sri Lanka, comparten algo en común, el deseo humano de intervenir en la naturaleza sin comprenderla del todo. Con buenas intenciones, sí. Con urgencia, muchas veces. Pero sin contemplar el largo plazo, sin prever los efectos secundarios. Y lo más irónico de todo es que, en muchos casos, el problema original terminó resolviéndose por otras vías: avances médicos, tecnología, mejor educación, planificación sostenible. Mientras tanto, las especies introducidas siguieron causando estragos. La lección es clara: una solución rápida puede convertirse en un problema eterno. Y cuando se trata de ecosistemas, no hay margen para la improvisación. En la historia de Amami Oshima, no hay un villano en forma de serpiente ni un héroe de 4 patas. No hay monstruos mitológicos ni salvadores milagrosos. Solo decisiones humanas, hechas con prisa, esperanza y una profunda falta de comprensión de lo que es verdaderamente frágil. El verdadero protagonista aquí es el equilibrio. Ese tejido invisible que sostiene la vida de cada rincón del planeta. Un equilibrio que tarda miles de años en formarse, moldeado por la evolución, el clima, la geografía, la casualidad. Y que puede romperse en un solo gesto. Lo que ocurrió en Amami Oshima es un espejo que refleja uno de los errores más comunes, y más peligrosos, de la humanidad: pensar que entendemos la naturaleza lo suficiente como para manipularla sin consecuencias. Pensar que si un problema tiene una causa natural, entonces puede resolverse con fuerza, con control, con intervención. Pero la naturaleza no se somete. No se ajusta a nuestros horarios, a nuestras urgencias, ni a nuestras agendas. 30 mangostas. Eso fue todo lo que se necesitó para iniciar una reacción en cadena que duró más de 40 años. 30 animales introducidos sin conocer el reloj biológico de sus presas. 30 cuerpos pequeños que pusieron en peligro a más de 15 especies únicas. 30 depredadores que obligaron a movilizar a científicos,
cazadores, expertos en fauna, millones de yenes y 2 décadas enteras de esfuerzo colectivo. Y lo más doloroso es que las Abu nunca fueron derrotadas por ellas. El problema original, aquel que lo motivó todo, terminó resolviéndose con medidas más lentas, pero más sensatas, con educación, con mejoras en la infraestructura, con acceso a antídotos, con monitoreo y prevención. Con paciencia. Con ciencia. Con respeto por los ritmos naturales. La historia no se trata solo de mangostas. Se trata de nosotros. De cómo, una y otra vez, la humanidad ha llegado a entornos que no comprende del todo, y ha decidido arreglarlos. Se trata de una advertencia, que por cada intervención apresurada, puede haber consecuencias que no vemos hasta que ya es demasiado tarde. Pero también hay esperanza. Amami Oshima logró algo extraordinario. No solo erradicó una especie invasora, sino que lo hizo con una estrategia que aprendió de sus propios errores. Con disciplina. Con humanidad. Y al final, la naturaleza respondió. Las especies comenzaron a regresar. El equilibrio, aunque todavía frágil, empezó a reconstituirse. Fue como si el bosque, por un momento, perdonara. Y esa es quizás la lección más poderosa de todas, que aun cuando lo arruinamos todo, cuando desordenamos el tejido de la vida con nuestras manos torpes, la naturaleza, si le damos tiempo, espacio y cuidado, puede sanar. Pero no siempre lo hará. Y no todas las islas tendrán otra oportunidad. Por eso, la historia de Amami Oshima debe ser contada. Debe ser recordada. No como una curiosidad científica. No como un caso de estudio aislado. Sino como un mensaje urgente para el futuro, que cada decisión sobre el mundo natural debe tomarse con reverencia, con humildad, y con la conciencia de que somos solo una pequeña parte de un sistema inmensamente más complejo que nosotros. Porque el equilibrio es frágil. Porque todo está conectado. Y porque a veces, lo más valiente que podemos hacer, es no intervenir.